Bueno, estamos con Abel Posse, le estaba diciendo mientras se tomó un cafecito que me cautivó plenamente el libro. Abel, gracias por estar aquí esta noche. Gracias, muchas gracias. Porque este libro que mostrábamos al comienzo, Requiem para la política, y claro, le impacta, pero abajo dice O Renacimiento. Es un guiño que hace Abel Posse. ¿Por qué, Abel? Y porque realmente la política que estamos hablando en la parte superior del título es una política que nos hizo mucho daño, la política de la mediocridad. Y nosotros tenemos una convocatoria muy grande en esta época y en esta próxima elección. Tenemos una convocatoria a pasar de esa mediocridad que yo llamo requiem en el libro, esa música lenta, de gente con los brazos caídos que acompaña con dolor al cadáver. Tenemos que pasar de eso a algo que corresponde al espíritu argentino, que no es exótico, que es la noción de fuerza, de viento de creación, de sentido de grandeza, de insolencia incluso, para enfrentar, ordenar lo que tenemos roto, mal, quebrado, y enfrentar el mundo tal como es, como lo hemos hecho siempre. Es un país triunfante, Argentina. Venimos de un país que durante todo el siglo pasado, con todos los avatares de la política, era el 5%. La esencia del pueblo argentino tenía su sentido de amistad y de afecto y de trato como una democracia, más allá de si no hubiera democracia temporalmente. O sea, esas cualidades del argentino y ese sentido de crear y de ocupar con fuerza el mundo viene de la inmigración y viene de los fundadores que tenían ese sentido grandioso de pasar directamente del apoyo de Estanislao López o Urquiza o Rosa a los gauchos, a los galerudos cultos maravillosos que leían en francés a Rousseau. Esa aventura es maravillosa. ¿Por qué se perdió esa aventura? La aventura se perdió, hay muchas teorías y se divagó mucho sobre esto. En qué momento se arruinó la Argentina, es una frase ya de tema de conversación. Algunos ponen el 30, otros ponen el Perón como hubiera quebrado una tradición, en fin, de estilo más bien, porque de democracia, el fraude patriótico, bueno, procedió 10 años y él no hizo fraude, sino que yo temo algo que está en ese libro y que lo deslicé con mucho cuidado. Yo pienso que la fuerza de los argentinos se consolida con la inmigración. O sea, hubo el acto extraordinario militar de la libertad política contra el imperio, después hubo años oscuros, duros, y por último la Constitución increíble. Bueno, todavía era un potrero que nosotros invitábamos a los hombres de buena voluntad de venir a crearlo. Al páramo. Esa fe es increíble. Eso es como vender esos martilleros de provincia que venden un terreno inundado el día que está seco. Voy a decir esto. Hay un párrafo muy profundamente literario de Abel relatando en las vísperas de una conferencia, de una reunión en Salta, en donde le tocó ver aquel bailando por un sueño en donde se amontonaron los candidatos a presidente. Y el contraste con el relato de los que concurrían a Tucumán, a lomo de mula, atravesando los páramos, en aguas contaminadas, conformándose, creo que decís por allí, con una carne maloliente disimulada con ajo y chimichurri. Así es, ¿no es cierto? Viste que me ha quedado. Es la carne abombada, carne abombada. Se decía en esa época. Qué fuerte que es eso. Estás denunciando la chabacanería, la superficialidad, el hedonismo, la falta en todo caso de profundidad. Claro, y el aburrimiento, ¿eh? Porque cuando no hay grandeza en un hombre político hay aburrimiento. La política es un desafío casi poético. La política no es una forma de conseguir un puesto y ser un mero administrador. Es una posibilidad de estar convocado a crear algo bueno para tu pueblo, para vos mismo, un sentido de grandeza. Los países tienen que vivir su mitología y su destino. Todos los países van segregando en su historia modestamente o en forma importante una mitología. Argentina la tiene. Fue el país que se arranca del desierto y que crea la más fenomenal crecimiento que hubo, mucho más que Canadá, por ejemplo, más que Israel a partir del 47, cuando consigue su tierra. En 30 años, Argentina
desde, digamos, de 1880 hasta el centenario, en 1910, Argentina es un país que cuando se abre y empieza a trabajar, tiene un sentido de grandeza, crea un congreso que es como el Capitolio de Washington, crea un teatro que es la Scala de Milán, un palacio de tribunales que trajeron a pedazos, tal como lo había diseñado un arquitecto famoso francés. Quiero decir, un sentido de grandeza, hacerlo más grande. Vamos a hacer una pausa y vamos a a recuperar esa idea de cómo la inmigración, por qué la inmigración tuvo el papel que tuvo, según Abel Pose. Pausa. Todos los pueblos y que la pierden. Bien, seguimos conversando con Abel Pose. No me alcanzan los minutos para poder retratar y estábamos repasando los hitos. Inmigración. El inmigrante que veía que sus hijos eran cobijados por un sistema educativo que los trataba de homogeneizar. Pero ¿quién ponía los valores? ¿Quién dictaba los valores? Había dos valores, el valor de la instrucción y el valor espiritual que venía segregado no por los alfabetos que eran los profesores y maestros, sino por el abuelo analfabeto que presidía la familia, el inmigrante, que tenía valores esenciales que los iba deslizando en la comida de la familia. La palabra, pagar, cobrar lo que se le debe a uno, la dignidad del trabajo y saber que solamente con el trabajo sobrevivís y construís tu familia. Y luego la educación. El que se educa sabe que va a vivir mejor que su padre. Estos cuatro elementos, para citar cuatro, porque era una especie de ética. Una vez escuchaba esto en esta misma mesa a Carrió, que venía tanto a esta audición, y que ella hablaba de la ética. Y las fuentes de la ética son muy pocas, porque hay una ética que podía tener Platón, Aristóteles, pero es una ética construida a través de la razón purísima del filósofo. Claro. Pero en cambio, la otra ética, que es la aplicada, tiene algunos orígenes muy precisos. Uno es esto, por ejemplo, los sentidos de los valores trascendentes que transmite una generación a otra. Y esto es lo que pasó aquí con los abuelos inmigrantes. Y también entonces la otra ética es la que da la patria, la noción de patria, que vos construís con esa noción de que estás en algo común, como decían los españoles, un destino común, un destino que nos lleva a todos. ¿Y eso no fue lo que vendió el kirchnerismo? Sí, lo del kirchnerismo yo creo que ya ni hay que revisarlo. El kirchnerismo acumuló todas las demoliciones que estaban pendientes. Yo creo que lo que recibimos es un país demolido. Es un país demolido. Está demolido porque en realidad la demolición más visible es la que pasa en los niños, en la juventud. El episodio de que la familia es semidestruida, la familia de que el padre perdió autoridad, el hecho concreto con las zonas más humildes, el hombre es la madre. O sea, aquí hemos pasado como los felinos, que la hembra es el macho en realidad. La transfiguración como palabra clave. La transfiguración es una idea de Cioran, de quien fui amigo. Y Cioran tenía una experiencia tremenda en París con una neurosis horrible cuando empezaba, antes de la guerra, la Segunda Guerra y durante la Segunda Guerra. Él era rumano y estaba exiliado y no quería volver porque tenía que formar parte de un ejército fascista y manejado por una especie de gángster de la política que era Horthy. Entonces él empezó a segregar, esto lo contó y lo escribió, la idea de que hay momentos que ya no basta la política, la economía ni los políticos. Por eso está el requiem para la política en el libro. Se necesita algo mucho más grande y él recoge la idea bíblica o del Evangelio de la transfiguración, que es el momento en que Cristo en el monte Tabor, en un momento le muestra a 3 discípulos de él que están ahí, les muestra un momento en que él se enciende de luz. Podía cambiar su figura. Claro, y esa transfiguración no es solamente un cambio de conductas y de lo que estás haciendo todos los días, es un salto hasta a una espiritualidad perdida. Argentina tuvo una espiritualidad fuerte, grande, de enfrentar la vida con coraje, de tener tipos capaces de cruzar los Andes y liberar un país. Y la perdimos, pero Abel, en el último minuto, ¿cómo hacemos para recuperar eso
con candidatos que no parecen ser candidatos a inspirarnos eso. Mira, yo diría en el libro en la página final, que vas a llegar seguro. No, ya llegué. Ah, bueno, en la página, pues me alegra mucho ya. Sí, me lo devoré. En la página final yo pongo, tenemos que acompañar lo que venga. Tenemos que acompañarlo porque si es un renacimiento, no empecemos a cagar. Todas las tintas las cargamos en contra de lo que está y lo que es. Y tenemos que, yo hago una butad tomando las palabras de Ortega, que dice, el hombre es el hombre y sus circunstancias. Y yo digo, bueno, ahora voy a cambiar los términos. Que la circunstancia trágica de la Argentina que quiere vivir bien, que quiere educar al hijo, que quiere ir para adelante, que quiere ser feliz, que como fue feliz a veces, entonces que la circunstancia nos cree al hombre. Y el hombre no importa quién es. Yo pongo el ejemplo de Truman, que muere Roosevelt, que venía a gobernar 4 veces, es el que sacó de la crisis del 29 a Estados Unidos, que dirigió la guerra, que organizó el desembarco, se muere en ese momento y aparece un señor que es un diputado de pueblo, que el único antecedente que tenía tenía una fábrica de camisas y había quebrado, y le dan el poder y todos dicen, bueno, este es el fin de todo, ya perdemos la guerra. Él tiene que decidir todo. Ordena lo de Hiroshima, ordena las batallas finales de Europa y ordena el triunfo sobre Japón. Así que venga una circunstancia parecida. Que la circunstancia haga al hombre. Así es. Este es el libro. Mire, lo lee en un día o a lo sumo en 2 para paladearlo. Tómese 2 para paladearlo. Muchas gracias. Se lo recomiendo enfáticamente. Es un grito tal vez bien redactado lo que estás diciendo. Me impactó casi tanto como cuando leí en la adolescencia El hombre mediocre. Así lo digo. Gracias, bravo eso. Gracias, gracias. ¿Puedo decir algo de Sí. Mariano? Para Mariano, que nos está oyendo seguramente, le dedico este libro, recordando que él fue en algún momento el Gaucho Cruz y yo fui Fierro, cuando hubo un lío muy grande en mi vida política y él me dedicó 2 páginas, dos columnas enteras del diario La Nación. Aquí está para Mariano. Se lo llevamos. Pausa y estamos con él.